Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Esta es la segunda sesión que vamos a hacerlo por estos medios y por este sistema. Entonces ahora vamos a ver uno de los puntos claves en el desarrollo de un curso en un entorno virtual. Ustedes pueden ingresar al curso, pueden mirar en una de las actividades que es el cuadro de diseño, que está directamente relacionado pues a la elaboración de un esquema, de un plan de trabajo que nos va a permitir luego poderlo desarrollar en sus debidas condiciones en el campus virtual de la Universidad de Nariño. En primer lugar, hay que tener en cuenta que todo curso arranca con un especial interés de una persona acerca de un campo de conocimiento en particular. No siempre los campos de conocimiento se los identifica a partir de unas condiciones laborales o de unas condiciones de formación universitaria. Hay muchas actividades que usted puede desarrollar o que todas las personas desarrollan, así no sea precisamente a partir de su formación o a partir de su título universitario. Hay gente que le gustaría, a pesar de ser matemático, pintar cuadros al óleo o cualquier otra técnica, y que sería ese su propia vida en donde saca todo su talento para poder realizar una obra artística. En ese sentido, aquí lo más importante es que usted pueda identificar, a partir del primer punto que tenemos allí del recuadro, un título que se denomina Ambiente temático de los contenidos. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros debe ponerle la pasión para desarrollar un curso en el cual todo su talento humano esté en disposición de todas las personas. Ahí en el ambiente temático de los contenidos se trata de identificar y hacer una descripción de ese campo del conocimiento en el cual usted está interesado en desarrollar como curso virtual. Repito, es muy importante saber que este es un curso que muchas veces no está relacionado con las actividades profesionales que usted realiza con sus estudiantes de secundaria o de primaria o en universidad. Hay cursos que usted los puede ir desarrollando a partir de un interés particular o de una práctica o de un conocimiento que usted tenga en particular y que lo pueda dar a conocer. A partir de entender de que las personas que ingresan a un curso o que desarrollan un curso o que usted ofrece un curso, está plenamente identificado las posibilidades de aplicación práctica y sobre todo esa aplicación práctica que genere unos recursos económicos para cada una de las personas que quieran desarrollar esa actividad. Esto tiene que ver igualmente entonces con que la descripción importante que usted tiene que hacer de estas temáticas están relacionadas entonces, primero, por el interés que usted tenga en ese campo de conocimiento específico. Si logra tener un buen interés, desarrollará la pasión por desarrollar esas actividades que se enmarcan dentro de ese curso. En tercer lugar, es importante tener en cuenta que hay que hacer una especie de arrepentimiento, por lo tanto, pues hay que hacer especie de arrepentimiento intelectual en el cual usted siente que efectivamente lo que va a enseñar, lo que se van a desarrollar, los eventos que se van a desarrollar en el curso son justamente algo que a usted le llama la atención,
algo que a usted le parece lo ideal. El segundo paso que hay que dar es el que tiene que ver con el título y primera aproximación del curso. Se van a dar cuenta allí que hay que colocar el título, y cuando usted establece allí el título del curso, tiene que ser un resumen, una síntesis, pero que al mismo tiempo diga todo y sea sintético para que en un solo renglón pueda obtener las condiciones y las características de llamar la atención, establecer la competencia que se va a trabajar y seguramente si se establecen esos dos elementos, ser un título bastante corto, sintético, y segundo lugar, que tenga la posibilidad de en algún momento aplicarlo para desarrollar una actividad económica y generar mejores ingresos, pues todas las personas interesadas podrán acceder al curso que usted está proponiendo. De tal manera que hay que tomar muchos ejemplos, revisar muchos títulos de cursos. Por ejemplo, cursos que se ofrecen en el SENA, usted va a darse cuenta que tienen unos títulos profundamente llamativos y profundamente interesantes en la medida en que van a generar condiciones de ingresos económicos para la persona que desarrolle ese esfuerzo de tomar su curso. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta para generar el título es las necesidades que hayan en el momento de formación de un talento humano o las posibilidades que se tengan para que en un próximo futuro puedan las personas lograr esa competencia para lograr igualmente su mejor oportunidad laboral. El tercer punto que vale la pena entonces destacar tiene que ver con lo que son los objetivos. Aquí debo yo hacer una aclaración. No es necesario desarrollar unos objetivos de manera taxonómica y tan específica como lo manda los libros y los conocimientos que nos ha dado el señor Benjamin Bloom en su libro de la taxonomía de los objetivos. Se trata de diseñar unos objetivos a partir de una primera aproximación, como el título lo dice, en donde los objetivos tienen una condición, que son orientadores. Orientadores. ¿Cuál es la diferencia con la taxonómico? Una cosa es que el profesor fije unos objetivos en los cuales encontramos los límites en donde se va a dar el conocimiento de las personas que asumen la formación, y otra cosa son los objetivos orientadores cuando suponemos y desarrollamos una actividad de curso virtual en la medida en que no sabemos a dónde vamos a llegar con los conocimientos que se van a impartir. ¿Me explico? Cuando nosotros como profesores somos bastante directivos, taxonómicos, no podemos sino enseñar lo que allí se dice que se va a enseñar, o la competencia a la cual se quiere llegar. En cambio, en un curso virtual con los objetivos orientadores, está dirigido básicamente a que hacemos una comunidad virtual de aprendizaje en donde el rol protagónico no es el del profesor, sino el del estudiante. ¿Por qué es el rol protagónico del estudiante? Porque el interés que tenemos para desarrollar un curso virtual es que las personas investiguen, generen nuevos conocimientos. Por lo tanto, esa generación de nuevos conocimientos, como es lógico, no vamos a tener la oportunidad de explicitarlo en un objetivo taxonómico. Es muy importante entonces tener en cuenta que los objetivos orientadores deben tener al menos unos 3 componentes
básicos. Es decir, es bueno generar al menos 3 objetivos orientadores. Uno, la condición especial en la cual nos comportamos como coactores, coinvestigadores y desarrolladores de un conocimiento específico. Sería entonces un primer objetivo. Un segundo objetivo es casi la metodología de trabajo con la cual nosotros vamos a implementar una posibilidad de conocimiento que va siendo construida de manera colaborativa y colectiva. Y un tercer elemento que vale la pena tenerlo muy en cuenta es la condición de la práctica y de la condición del trabajo en la cual se va a desarrollar, porque la competencia está relacionada justamente con ese saber hacer. Entonces, un tercer objetivo orientador tiene que ver, básicamente es con qué es lo que yo quiero que conjuntamente podamos lograr en el momento en que terminemos nuestro curso, dándole precisamente su aplicabilidad. Una vez que hemos diseñado nuestros objetivos orientadores, deben ir desarrollándose entonces en el siguiente recuadro. Cada uno de esos objetivos orientadores tendrá, por lo tanto, una condición específica para lograr el objetivo orientador. Entonces, lo que haremos en el tercer recuadro es explicitar los programas de curso por niveles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el primer objetivo tiene la claridad del campo de conocimiento con el cual vamos a empezar a trabajar. Y en segundo lugar, por lo tanto, entonces, explicitamos en este siguiente recuadro qué es lo que nosotros queremos desarrollar, qué es lo que nosotros queremos, en qué campo de conocimiento se inscriben nuestras temáticas. Un segundo punto hay que explicitar entonces, por decirlo de alguna manera, un segundo nivel, tiene que ver con el desarrollo del segundo objetivo. El desarrollo del segundo objetivo entonces será cuáles son las condiciones y las características en las cuales vamos a desarrollar nuestra actividad. Y el tercer punto, pues, a cómo se va a desarrollar esa aplicabilidad, siguiendo entonces nuestros objetivos establecidos. En ese sentido, entonces, haremos casi que un proceso de aprestamiento. En segundo lugar, haríamos el aprestamiento a partir de una discusión seria, importante y significativa con la persona interesada en el aprendizaje. En segundo lugar, explicitaremos un segundo nivel en donde desarrollaremos qué actividades son absolutamente indispensables para que esas competencias se logren. Y en tercer lugar, el tercer nivel sería cómo sería la aplicabilidad con la cual nosotros vamos a desarrollar nuestro curso. Muy bien, pasamos entonces al siguiente recuadro, que es precisamente la metodología. La metodología, como su nombre lo indica, es el cómo. El cómo vamos a desarrollar esos 3 objetivos, esos 3 niveles. La metodología entonces tiene que ver con condiciones de práctica, condiciones de evidencias para el proceso de evaluación. En tercer lugar, tiene que ver con las condiciones de los materiales y de los laboratorios o de los talleres específicos en donde se va a desarrollar su actividad práctica. De tal manera que aquí en la metodología podemos ser lo más específicos, pero al mismo tiempo lo más claros posibles para que sepa cada una de las personas cuál es el trabajo que él está asumiendo bajo su responsabilidad y cuál es el trabajo que él va a desarrollar, y identifique el lugar en donde se va a desarrollar esos talleres, esas prácticas o esos laboratorios en donde
vamos a tener que hacer nuestra actividad productiva. Con base a esta metodología, ¿qué vamos a desarrollar? Evidentemente, tenemos que clarificar los materiales. Si vamos a desarrollar una actividad práctica, entonces vamos a tener en claro y vamos a tener presente de cuáles son los materiales con los cuales va el estudiante a asumir su rol de productor. Cada uno de los niveles evidentemente tendrá pues sus propios materiales, cada uno de los niveles tendrá al mismo tiempo una metodología y al mismo tiempo unos materiales indispensables que tienen que ser previstos antes de iniciar una práctica, ya sea en un laboratorio o ya sea en cualquiera de las condiciones en donde se va a desarrollar la práctica. Por lo general, la idea es que esos materiales sean provistos en los lugares en donde vamos a desarrollar nuestros conocimientos, porque los beneficios van a tener que verificarse y explicitarse en el momento en que el producto puede ser o pueda salir al mercado. Esto seguramente no aplica en las condiciones de la educación media o de la educación primaria o la educación preescolar. Todavía nuestro sistema escolar está muy ligado a la parte estrictamente académica y a la parte en la cual queremos que los conocimientos sean memorizados por los estudiantes, pensando siempre que estos conocimientos algún día le van a servir. Cuando ya salga a la vida práctica, a lo mejor estos conocimientos que les estamos enseñando teóricamente algún día les van a servir. La idea es que no podamos tener tanto optimismo. ¿Por qué? Porque nuestra memoria es profundamente frágil. Y lo que le enseñamos sin la práctica, y lo que le enseñemos sin la producción productiva, y lo que le enseñemos sin los talleres, sin el proceso del hacer, muy seguramente serán olvidados. Y no cumpliremos de esa manera los objetivos y los deseos de la educación virtual. Muy bien, el siguiente recuadro tiene que ver con el sentido de la presencialidad o no y cuáles serían esos requerimientos con los cuales vamos a desarrollar ese sentido de la presencialidad. Repito, no es que el profesor va a ir a dictar la clase presencial, es cómo esos talleres requieren el hacer práctico y por lo tanto esos requerimientos del hacer deben entendérselos como en condiciones de la realidad. Cada uno de los productos debe contar con sus condiciones específicas de diseño, de producción y de evaluación de la calidad con que se produjo ese producto. Por lo tanto, es necesario que de una vez planeemos exactamente cuáles son esos requerimientos, cuáles son los laboratorios, cuáles son los talleres, en donde se va a desarrollar precisamente esta práctica. De tal manera que una persona que ha tomado un curso virtual, él sabe exactamente qué debe hacer y cómo lo debe hacer, y en dónde lo debe hacer. Es profundamente importante tener claro esos tres elementos. Muy bien. El otro punto que vale la pena muchísimo tener en cuenta y que se constituye desde luego en una innovación frente a los sistemas educativos que estamos viviendo de manera formal es el sistema de evaluación. ¿Qué significa? Explicitar el mecanismo y los procesos de evaluación. Aquí retomamos el punto que les había mencionado pues de manera insistente. Es la necesidad de que una persona aprenda haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona es evaluada en la medida en que logre la competencia y la competencia se evidencia en el producto que ha desarrollado
y que puede entrar en un proceso de comercialización. De tal manera que la evaluación, a diferencia de la forma tradicional, no es cuántos libros leyó y cuántos libros memorizó, y yo la evaluación la hago de manera individual para que esta persona no le copie al otro y lo que él tenga en su memoria no sea perfectamente retenida y no sea mediante una copia al compañero contestar las preguntas en las cuales nosotros le hemos hecho de manera tradicional, pensando de que nos interesa más la memoria del estudiante a su competencia. ¿Qué nos interesa aquí en educación virtual? Que la persona lo sepa hacer. El hacer. El hacer se constituye entonces posibilidad de evidenciarlo. ¿Cómo lo evidenciamos? Mediante una imagen que puede ser enviada mediante estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, o un informe pormenorizado de la persona que hace el proceso de formación y nos dice cuáles fueron los pasos con los cuales él diseñó, transformó y obtuvo el producto que le hemos propuesto realizar. O otra evidencia más, como en el taller, en el laboratorio o en el aula de clase hemos venido desarrollando nuestra actividad y son las personas que están en nuestro entorno quienes pueden dar una evidencia clara de que efectivamente hemos logrado la competencia entre todos. El estudiante que no logre la competencia tiene que ver con las condiciones igualmente de que el profesor ¿ha aportado o no ha aportado para que esa competencia se logre? Allí mediremos exactamente si logramos poner todo nuestro interés, nuestra pasión por desarrollar un conocimiento de manera colectiva, hemos estado atentos al desarrollo de todo ese proceso, conjuntamente acompañándolo al estudiante casi de manera individual y corrigiendo posibles errores en la producción de los artefactos o en la producción de la obra de arte o en la producción de elementos que nos hemos propuesto dentro de nuestros objetivos orientadores. Fíjense ustedes entonces, la evaluación tiene una característica muy distinta a la evaluación tradicional. La evaluación que haremos entonces será evidencias que efectivamente el producto se logró. En este caso, cuando yo ahora funjo como profesor, ¿no? Tomo el rol de profesor y les trato de explicar cuál ha sido nuestra experiencia y nuestra práctica en la conformación de un curso para un entorno virtual, lo que estamos haciendo entonces es acompañarlos, estar con ustedes permanentemente y en segundo lugar, la evidencia del curso que ustedes realizan es justamente el proceso de evaluación. De tal manera que este curso, como ustedes lo saben, termina en el momento en que ustedes han elaborado un curso virtual de aprendizaje y lo sustentan y lo presentan y nos muestran efectivamente cómo siguieron el procedimiento y cómo ha desarrollado la actividad cada uno de ustedes. Finalmente, en buen sentido, entonces, estableceremos los links, o sea, los tipos de enlaces en los cuales pueden ustedes establecerlos a partir de el uso de la web o el uso de internet, en donde ustedes pueden encontrar millones y millones y millones de trabajos, de papers, de informes de los grandes investigadores, de las grandes bibliotecas del mundo. Esta es una de las ventajas más importantes quizá que tenemos a la mano quienes estamos empeñados en desarrollar estos entornos virtuales. Un entorno virtual entonces tiene que ver
con la capacidad que tenemos garantizada de acceder a los millones y millones de producción de investigación en el mundo, con lo cual nosotros debemos colocarnos efectivamente en la frontera del conocimiento. Un libro escrito en 1970 muy seguramente no tendrá los aportes que nosotros queremos realizar en el 2014. Significa entonces que desarrollar un curso en un entorno virtual debe garantizar el acceso a la información y a la comunicación con todos y cada una de las personas que creemos contribuyen al desarrollo de nuestro propio conocimiento. Esto se lo explicita al final, entonces, de estos recuadros que les hemos mostrado. En la medida, déjenme decirles, en la medida en que ustedes logren establecer de manera clara y sistemática y diligencien todos estos recuadros, en el momento de elaborar un curso, o mejor, subirlo a la plataforma, se les facilitará completamente. En la medida en que ustedes ya han hecho todo un proceso de reflexión, han colocado los puntos indispensables, han desarrollado con claridad los objetivos orientadores, han desarrollado el sentido de la evaluación, han desarrollado toda la metodología y tienen claros los materiales con los cuales vamos a tener que contar en el momento de gestionar ese conocimiento que nos hemos propuesto en este plan de acción. Les agradezco nuevamente su atención y no duden en preguntar si tienen dudas y si tienen interés de comunicarse conmigo, saben cómo hacerlo a través del teléfono o a través del correo electrónico o a través del campus virtual. Muchas gracias y buenas tardes.